Cuando nosotros preguntamos si el hombre es bueno o es malo, la mayoría de las personas van a creer o van a decir que el hombre es bueno, ¿no? Eso enseña el humanismo. Y eso es el pensamiento general del hombre hoy en día, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos enseña que el hombre es pecador. No fue creado como un pecador. Él fue creado una persona moral, una persona que hacía conforme a lo que Dios decía. Sin embargo, se le dio la realidad de que podía cambiar ese estado en el que estaba. Y la Biblia enseña que el hombre, cuando pecó, quedó corrompido. El hombre caído es pecador. Y ese hombre caído en su soberbia y rebeldía contra Dios es lo que vemos nosotros en esta tierra. Por eso podemos ver que la mayoría de las noticias que nosotros escuchamos son malas. Las personas escuchan a un político y llegan a pensar que este político sí es, ¿no? Siempre que hay campaña, la gente se ilusiona y dependiendo del color que le guste, de si es de derecha o de izquierda, dependiendo de lo que le han enseñado, le han inculcado y de lo que pueda escuchar acerca de sus propuestas, él llega a pensar que este político sí es el que nos va a sacar de esta, este sí no nos va a robar, este sí va a ser de bendición para este país. Sin embargo, muchas veces cuando ya se ha votado, cuando ya se ha elegido este hombre, al que muchos consideraban la salvación, resulta que él también hace exactamente lo mismo. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿y entonces cuál? La respuesta está en la Biblia. El hombre es pecador. El hombre está corrompido. Y ese hombre caído en su soberbia y su rebelión contra Dios, lo que hace es pecar y negar a Dios. Si ustedes se dan cuenta, hay tres ideas que el hombre pecador, el hombre rebelde, defiende, aunque él sabe que son falsas. Pero él las defiende porque le sirven en su propósito de intentar evadir su responsabilidad delante de Dios. ¿Cuáles son esas tres ideas que son la norma general en el hombre? Primeramente, que Dios no es su creador. Que Dios no es su creador. Entonces muchos hombres alardean diciendo que ellos creen o saben, según ellos, que el hombre no lo creó un Dios, sino que él mismo es el resultado de la casualidad, ¿no? Y por eso vemos tantas teorías con respecto a esto. El hombre intenta evadir la realidad de que Dios es su creador, que Él lo creó. El hombre dice, soy dueño de mi propia vida, soy dueño de mi propio destino. Esa es una palabra motivacional hoy en día. Tú eres el dueño de tu propio destino, pero la realidad es que el dueño de nuestra vida, ¿quién es? Dios. La segunda idea, que es común en el hombre caído, es que Dios no es su Señor. Él sabe que sí, pero él intenta defender la idea de que Dios no es su Señor, que Dios no tiene ninguna injerencia ni autoridad en su vida. Es decir, el hombre dice, nadie me va a decir cómo debo vivir. Esa es una frase común, ¿no creen ustedes? Muchos dicen hoy en día, nadie me dice a mí cómo tengo que hacer las cosas, nadie me dice cómo tengo que vivir. La tercera idea que es común en los hombres pecadores, que ellos entienden que no es así, pero que defienden, es que no dependemos de Dios, que no dependemos de Dios. Esas tres ideas están ahí arraigadas en el corazón del hombre. Él sabe que son falsas, pero él las defiende y dice, yo no dependo de Dios. Es decir, yo no necesito de Dios para nada en la vida. Y la pregunta es, ¿será que esas tres ideas que surgen de la rebelión del corazón del hombre por causa de su pecado, no están en alguna manera, en algún grado, en nosotros los creyentes en la Iglesia de Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí estarán o no estarán presentes? Claro que sí, desafortunadamente sí. Sí hay algo de estas ideas en el corazón de los creyentes, porque los creyentes seguimos siendo pecadores. Pecadores redimidos, pero pecadores. Pecadores a los que Dios les ha dado una nueva naturaleza, pecadores que han sido regenerados, pero que tienen todavía una condición caída.
Y la realidad es que nosotros, la iglesia, también nos afecta este orgullo. Este es producto del orgullo del pecado del hombre. Y nosotros vemos que aunque muchos dicen que creen en Dios y creen que Dios es el dueño de sus vidas, en realidad viven sus vidas sin tener en cuenta a Dios. Porque una cosa es decir que Dios es el dueño y otra cosa es vivir como si Dios fuera el dueño. Muchos ni siquiera le temen, aunque dicen que son cristianos. No se congregan o se congregan de vez en cuando. No temen a Dios, no temen sus leyes, viven como quieran, pero ellos dicen que Dios es el dueño de sus vidas. Aunque profesan creer en Dios como creador, son ateos en su práctica, porque viven como si Dios no existiera. También vemos que muchas personas profesan que Cristo es su Señor, pero no se sujetan a su señorío, ¿cierto? No quieren hacer lo que Él manda. Y entonces decir que Dios es el Señor, pero no hacer lo que Él manda, pues es una incoherencia, ¿no creen? Es vivir contrario a lo que decimos. Y el mismo Cristo denunció esa hipocresía y afirmó que Dios no se va a dejar burlar de esas personas. ¿Qué pasará en el último día según el Señor Jesucristo? Dice que muchos llegarán diciendo, Señor, yo soy cristiano, ¿cierto? Yo me congregaba en tal parte, mi pastor era tal, ¿cierto? Pero Él les dirá, nunca os conocí, malditos, apartados de mí, hacedores de maldad. También oímos a muchos cristianos decir que dependen de Dios, pero la realidad es que viven una vida totalmente independiente de Dios, donde Dios no tiene nada que hacer con sus vidas, donde no le piden a Él que les guíe, donde no le dan cuentas a nadie, y eso es una vida contraria a lo que se profesa. Y en la carta que estamos estudiando nosotros, eso lo vemos en la realidad ahora, ¿no creen? Y en la carta que estamos estudiando, que empezamos a estudiar hace 8 días de Filipenses, vemos nosotros que ese pensamiento estaba también afectando a los creyentes de Filipos. Recordemos que el pecado predominante en medio de la iglesia de Filipos era el orgullo, ¿recuerdan? Y la soberbia. Esa soberbia estaba afectando la iglesia de Filipos. Y era esa soberbia de creerse mucho, de creer que eran mucho, la que ocasionaba en la iglesia divisiones. Siempre que hay soberbia hay divisiones, ¿cierto? Siempre que hay orgullo hay pleitos, contiendas, y eso era lo que estaba pasando allí en medio de la iglesia de los filipenses. Era esa soberbia la que abría la puerta de la iglesia a la doctrina judaizante de la salvación por obra. Recordemos que el orgullo siempre va a impulsar la doctrina de la salvación por obras, y el legalismo. Recordemos que cada vez que la iglesia se va detrás del orgullo, termina predicando una salvación por obras. Por eso nosotros debemos tener cuidado. La salvación es por gracia, por medio de la fe, solamente en Cristo. ¿Amén? Y era esa soberbia la que no les permitía llevar una vida de unidad como iglesia y de disfrutar del gozo de vivir para el Señor. Entonces hoy vamos a ver cómo desde las primeras palabras de esta carta, que son las que vamos a examinar hoy, las que vamos a estar estudiando, el apóstol empieza a tratar con este pecado en la iglesia de Filipos. Así que continuamos hoy en nuestro estudio de la serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses con un lema: siguiendo las huellas de Cristo. Esta es la segunda enseñanza de esta serie y se titula Jesucristo, Señor de la Iglesia. Jesucristo, Señor de la Iglesia. Vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En nuestra primera enseñanza, si ustedes recuerdan, que fue la introducción, vimos que la iglesia de Filipos era una congregación comprometida con la extensión del evangelio, que apoyaba a Pablo en sus viajes, pero que tenía problemas
como cualquier otra iglesia, que debían ser solucionados. Pregunto, ¿será que nuestra iglesia también tiene problemas? ¿Será que nosotros también tenemos que solucionar algo o no? Nosotros no. Claro que sí tenemos muchas cosas que solucionar, muchas cosas que si Dios hoy en su misericordia nos envía una carta como la de Apocalipsis, yo creo que nos va a llamar la atención en varios aspectos que debemos mejorar y debemos estar mirándonos a la luz de la Escritura. Para eso estudiamos cartas como esta, para mirar cuáles de estas fallas que Pablo identifica en la iglesia de Filipos, nosotros también las tenemos. Así que en medio de la iglesia de Filipos había orgullo de corazón, había una actitud de rebeldía hacia algunas órdenes del Señor, algunas doctrinas del Señor, en algunos de los miembros, y también había egoísmo, y todo esto lo que hacía o lo que producía era guerras, divisiones de amarguras entre ellos. Habían contiendas, habían divisiones. Vimos que la carta a los filipenses es una carta del apóstol Pablo en donde él le recuerda a la iglesia que Cristo es el dueño de todo, que venció a nuestros enemigos, que nos dio enseñanza y fue el gran modelo de la vida de unidad, de obediencia y de amor. Esas tres cosas, ¿no? Unidad, obediencia y amor. Humildad de corazón, obediencia a la verdad y amor. Esas tres cosas las vimos la semana pasada en nuestro estudio introductorio. A eso es a lo que motiva esta carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Por eso ahora la iglesia, cuando Pablo le escribe, no solo tiene el poder, sino que está llamada a tomar la enseñanza de Jesús, a seguir las huellas de Cristo, de humildad, obediencia y de amor, y por eso Pablo les escribe de esta manera, él les está llamando la atención. Y es solamente de esa manera que ellos pueden disfrutar de verdadera paz, unidad y gozo, sin las cuales pues es imposible que haya verdadero amor entre los creyentes, ¿no? Entonces, ahora como podemos ver en estos primeros versículos, el documento que vamos a estudiar es una carta. Miren que cada documento es diferente, ¿no? Anteriormente estábamos leyendo el libro de Nehemías, ¿recuerdan? Nehemías es un libro histórico que narra una historia, y es diferente cuando leemos un libro histórico que nos está contando lo que pasó a una carta, y eso es importante. Entonces el documento que vamos a ver es una carta. Por el encabezado que acabamos de leer vemos que es una carta, ¿cierto? Y esta carta la podemos dividir en 4 partes para entender su contenido. ¿Cuáles son esas partes? En la primera parte de la carta, el apóstol Pablo pone la base de su argumentación, recordándonos que Cristo es el dueño de todo. Eso es lo que primero hace el apóstol Pablo. La primera parte de la carta del apóstol Pablo nos va a decir que Cristo es el dueño de todo. Esos van a ser, los primeros estudios van a ser acerca de ese tema, de que Cristo es el dueño de todo. En la segunda parte, con base precisamente en la certeza de que todo es de Cristo, el apóstol les va a llamar a vivir para Cristo y a estar unidos como cuerpo de Cristo en humildad, sujeción y amor. Esa va a ser la segunda parte, el llamado. Primero dice, todas las cosas son de Dios. Luego dice, entonces vivan de esta manera, ¿no? Ese es el llamado. La segunda parte es el llamado. La tercera parte de la carta es una parte en donde el apóstol Pablo va a poner algunos de ejemplos de esa vida en unidad y amor, teniendo como ejemplo máximo, el ejemplo mayor para nosotros, la iglesia de Cristo, a Cristo mismo, ¿cierto? Nuestro mejor ejemplo es ¿quién? Cristo. Y él va a poner a Cristo como ese gran ejemplo para la iglesia. Esa es la tercera parte de la carta. Y en la cuarta y última parte de la carta, el apóstol Pablo se va a enfocar en unificar algunos puntos claves que necesitaban ser tratados en la iglesia de Filipos. Tratar de que todos piensen de la misma manera, todos sientan de la misma manera. Esa es la última parte. Entonces vamos a comenzar hoy con la primera parte de esta carta. La predicación de hoy, la enseñanza tiene que ver con esa primera parte que nos habla acerca de que Dios es el dueño de todo, que el Señor Jesucristo es el dueño de todo. Amén.
esa va a ser la base para la argumentación de toda la carta. Así que es una base muy importante, que Dios es dueño de todo, que Cristo es el Señor y dueño de todo. Específicamente, en estos 2 versículos que vamos a estudiar hoy, Pablo nos da a entender que la iglesia es de Cristo. Por eso nuestro título, ¿cierto? Cristo, Señor de la iglesia. Y con este pequeño saludo que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia 3 verdades del Evangelio que son un polo a tierra a esa congregación que estaba teniendo un corazón orgulloso, que se estaba dejando afectar por la soberbia del orgullo. Y este es uno de los pecados más comunes de nosotros, de los hombres. Así que espero que esta enseñanza nos ayude también a nosotros y sea para nosotros un polo a tierra. ¿Cuáles son las verdades que el apóstol Pablo trabaja en este pequeño saludo? 3 verdades acerca de Dios, de nosotros, de la iglesia, que nos van a poner los pies sobre la tierra y nos van a tratar el orgullo. Es lo que Pablo está escribiendo aquí. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que no somos señores, sino siervos. La primera es que no somos señores, sino siervos. Y obviamente, si nosotros vemos en la mayoría de los casos, los hombres siempre están llenos de orgullo, creyéndose más de lo que son. Esa es la regla general. Nosotros siempre estamos llenos de orgullo, creyéndonos más de lo que somos. Por eso es que precisamente o somos agresivos y tratamos de imponernos, o somos víctimas y sufrimos porque no nos quieren tratar o servir como nosotros queremos. Y lo primero que vemos en este texto que estamos estudiando, que es el saludo, la carta, es que Pablo se identifica como el remitente de esa carta, el que escribe la carta, el que se expresa a través de ella, ¿no? No hay lugar a dudas en cuanto a que Pablo es el escritor de la carta, porque él mismo lo pone allí en su carta. Recordemos que el apóstol Pablo fue ese fariseo celoso del judaísmo, que persiguió a la iglesia de Cristo de una manera terrible. ¿Recuerdan? Que asesinó a los creyentes que predicaban el evangelio, que tenía poderes de los magistrados para detener, para prender e incluso para ejecutar a los creyentes. Así que él fue una amenaza para la iglesia cristiana, pero luego, por la misericordia y la gracia de Dios, un día ese Pablo, cuando va a hacer daño a los creyentes, él dice que va y por el camino una luz resplandeciente se le atraviesa y resulta que es Cristo. Y cuando él ve esa luz, cae a tierra y lo que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento Pablo conoce a Cristo Jesús como Señor y se convierte en Pablo el apóstol. Antes se llamaba Saulo, ahora se hace llamar Pablo el apóstol, y específicamente Dios le hace un llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Y lo que hace él es precisamente eso. Pablo va y empieza a predicar el evangelio. Dios le usa como instrumento para fundar iglesias, y él va por todo el lado predicando el evangelio, fundando iglesias, y aparte de fundar las iglesias, las confirma, las anima en la fe, y parte de ese trabajo de animar y confirmar a la iglesia en la fe lo hacía físicamente yendo a los diferentes viajes misioneros, pero también lo hacía cuando no podía ir, lo hacía por medio de ¿qué? De cartas. La carta que estamos estudiando hoy es precisamente una de esas cartas que está animando y confirmando a la iglesia que ya había él fundado anteriormente, ¿no? Recordemos que para cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo no pudo ir a Filipos porque él estaba preso en Roma. Esta es una de las cartas de la prisión, una de esas cartas que Pablo escribió en la prisión. Así que Pablo escribe, estando preso en Roma, esta carta. Otra cosa que vemos que en esos primeros versículos podemos darnos cuenta es que no se presenta solo, sino que él se presenta acompañado de alguien. ¿De quién? De Timoteo. De Timoteo. Mire que dice Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo.
Y recordemos que Timoteo era un creyente al que Pablo discipuló desde muy joven, un joven al que su mamá y su abuela habían criado, bien criado en las Escrituras, y que se convierte al Señor, y que Pablo toma como uno de sus discípulos, que viene con el tiempo a ser una mano derecha para Pablo por mucho tiempo, que lo acompaña a diferentes viajes, que ministra con él, que cuando Pablo no tiene un pastor que poner en una iglesia, él ponía a Timoteo y le pedía que ordenara las cosas, le pedía que pusiera ancianos en las congregaciones, y él lo hacía. Mejor dicho, Timoteo llegó a ser un hombre de Dios clave en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Así que de ese Timoteo es que está hablando aquí la carta. Ahora, muchas personas, muchos de los estudiosos de las Escrituras discuten acerca de por qué en el texto Pablo pone a Timoteo, ¿no? ¿Por qué dice Pablo y Timoteo? Algunos dicen que ese Pablo y Timoteo quiere decir que la carta la escribieron los dos, es decir, que Timoteo es coautor de la carta. Sin embargo, si vemos la carta, la estudiamos, nos damos cuenta que siempre está en singular, no está en plural. Pablo siempre escribe en singular. Él dice, yo estoy orando, yo les pido, todo es él solamente. Así que es muy improbable que Timoteo haya participado en la elaboración de la carta como autor. Otros piensan que Timoteo era el que estaba escribiendo y Pablo dictando. Entonces el autor era Pablo y el que escribía, Timoteo. Sin embargo, mis hermanos, yo veo en esta mención algo más que eso. Yo veo que hay un carácter oficial de la carta. Porque recordemos que Pablo es apóstol y Timoteo es pastor. Y cuando él escribe Pablo y Timoteo, está hablando de la oficialidad de la carta. Algunos comentaristas ven esta carta como una carta amistosa, que no es tanto una carta oficial, sino más bien de un amigo, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, aunque sí tiene un tono de amistad, yo veo que también es una carta oficial. ¿En qué sentido? En que Pablo habla con autoridad apostólica en toda la carta, en que a pesar de que tiene un lenguaje muy amistoso, él es específico en dar órdenes, en denunciar falsas doctrinas, y todo esto hace parte de una carta que es obviamente oficial. Pablo no está escribiendo solamente de manera amistosa. Esta es una carta oficial de la iglesia, la cual podríamos decir, ¿cierto?, que Pablo la firma con Timoteo. Siempre en las cartas oficiales hay más de uno. En las iglesias bíblicas hay más de uno allí firmando, porque es un consenso, y lo que se hace es poner la firma de los dos. Entonces Pablo está hablando oficialmente a la iglesia, y esto es importante, mis hermanos, porque la iglesia es una institución oficial. ¿Qué es la iglesia, mis hermanos? Una institución oficial. Miren lo interesante, no es simplemente un negocio, como dicen por ahí, ¿no? No es como una carnicería, por ejemplo, ¿no? La carnicería hay muchas, y usted verá dónde quiere comer o comprar su carne. Pero cuando hablamos de una iglesia, estamos hablando de una institución divina, de algo a lo que pertenecemos y hacemos parte oficial. Para hablar de la iglesia como institución, entonces estamos diciendo que hay oficiales y que los miembros son miembros, ¿qué? Oficiales también, ¿cierto? Que hay una documentación, que hay unos documentos, unas actas, que hay una institucionalidad en la congregación. Y obviamente la sociedad actual tiene una fuerte apatía por lo que es oficial, por lo que es formal, por lo que es el compromiso. La gente quiere participar de todo sin tener compromiso. Pero la Biblia siempre nos llama a tener compromiso. Miren la diferencia. El hombre pecador siempre va a querer zafarse del compromiso. Yo quiero estar ahí, pero no me comprometo. Pero la Biblia siempre compromete a los hombres con lo que van a hacer. Entonces, la sociedad actual tiene una fuerte apatía por lo oficial. Hoy en día muchos quieren una vida de privilegios sin compromiso. Y así no funciona delante de Dios. Muchos exigen sus derechos, pero no quieren asumir sus responsabilidades. Y si usted exige derechos, porque tiene ¿qué? Responsabilidad, porque usted hace parte
En todas las áreas, en todas las instituciones, en el hogar, muchas familias, muchos hombres o mujeres quieren tener un hogar sin casarse. Y eso delante de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que no está bien. Porque la Biblia dice que debe ser sagrado el matrimonio y el hecho sí, mancilla. El matrimonio es un compromiso, no es simplemente démosle a ver hasta dónde aguantamos, no. Sino que es un compromiso ¿para cuánto? ¿Para cuánto tiempo? Para toda la vida. Miren que ahí no depende de si amanecí de buen humor o de mal humor, ¿cierto? No depende de esto o de aquello, sino que se hizo un compromiso para siempre. Y eso es lo que la Biblia exige. Lo mismo para la congregación. Una persona debe pertenecer a una congregación, ministrar en ella, ser ministrada en ella y ministrar también, porque Dios nos dio dones ¿a quiénes? A todos los creyentes. Todos aquí tenemos algo que hacer dentro de la congregación. Entonces es importante volver nuestros ojos a la iglesia como una institución que es oficial. Pero lo que es realmente importante en este saludo del remitente es la manera en que se presenta el apóstol Pablo. ¿Cómo se presenta Pablo allí en ese texto? A ver, ¿qué dice el texto? Dice Pablo y Timoteo, ¿qué? Siervos de Jesucristo, dice. Es decir, las credenciales que Pablo da a los filipenses acerca de sí mismo y de Timoteo es que son siervos. Y eso es muy importante dentro del contexto de la carta, ya que generalmente la presentación del apóstol Pablo en otras cartas es como apóstol. En otras cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y aquí Pablo dice, se presenta como siervo. Y eso es muy importante dentro del contexto y está muy ligado al mensaje de su carta. Recordemos que en otras cartas él tiene que defender su apostolado, sin embargo aquí lo que hace es decir que es siervo. Ahora, esa palabra que nosotros vemos allí es en griego doulos. En nuestra Biblia se traduce como siervo. Sin embargo, una traducción más exacta de esa palabra sería esclavo. Porque el siervo era una persona que trabajaba para mí, pero no era dueña, yo no era dueño de ella, ¿cierto? Pero en la cultura que él escribe, el doulos era el que era propiedad del amo, es decir, el esclavo. Entonces, más que siervo, lo que Pablo dijo ahí fue esclavo de Jesucristo. Hay algunas traducciones que lo ponen así. Es mucho más precisa esa palabra. Doulos nos habla de un esclavo, una persona que no se pertenece a sí misma. Miren lo que era un esclavo. Nosotros no podemos comprender eso literalmente porque sencillamente nuestro tiempo no es así. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, la esclavitud, muchos piensan que hoy en día el trabajar para una empresa es igual que la esclavitud, pero no han leído acerca de la esclavitud. La esclavitud es una cosa totalmente diferente. La esclavitud quiere decir que su vida no es suya, que usted es como un mueble de la casa del amo, del Señor. Es decir, que usted le pertenece a Él, ¿cierto? No era simplemente que usted trabajaba para Él, sino que usted le pertenecía a Él, ¿no? Obviamente, nosotros vemos dos clases de esclavitud, ¿no? En la historia, la esclavitud que se abolió hace algunos años era una esclavitud que era muy déspota, muy terrible. La esclavitud del tiempo del apóstol Pablo no era de maltrato y de todas estas cosas, pero lo que sí era es que este siervo le pertenecía a su dueño, le pertenecía. No solamente era un empleado, sino que le pertenecía. Y es lo que Pablo está diciendo, la palabra que Pablo está usando para referirse a sí mismo. Él está diciendo, yo soy un esclavo. Y lo más precioso de esa palabra es que la palabra doulos no es simplemente un esclavo, sino un esclavo por amor. Es decir, un esclavo a voluntad propia. Eso quiere decir doulos. Doulos no quiere decir que es un esclavo porque le toca, sino que es un esclavo porque desea ser esclavo. Y eso es algo maravilloso, una expresión hermosa para referirse a su propia vida. Y esa forma de presentarse no es simplemente amistosa, es intencional, es muy apropiada para una iglesia que, como ya hemos visto, está siendo afectada por el orgullo. Miren,
una iglesia que está siendo afectada por el orgullo y el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un siervo. De pronto ellos esperaban que se presentara como Pablo, el distinguido apóstol del Señor Jesucristo para los gentiles, ¿cierto? Pero lo que Pablo dice es: yo soy Pablo, el esclavo del Señor Jesucristo. Y eso es algo muy intencional, algo que hace Pablo intencionalmente para mostrar la realidad de nuestra vida, ¿no? Y esa palabra esclavo es real en dos sentidos. Miren los sentidos en que es real esa palabra. Primeramente, es real en el sentido del llamado. Si ustedes ven, Pablo y Timoteo habían sido llamados por Dios al ministerio. Timoteo había sido llamado para el pastorado y Pablo para el apostolado. Los dos servían al Señor en el Evangelio. Por tanto, los dos eran siervos de Jesucristo, ¿cierto? Pero en otro sentido, en el que Pablo podía decir que era siervo, tiene que ver con la redención, Y en este sentido, eso tiene que ver con todos nosotros. Todos los creyentes estamos en el sentido que vamos a ver. En el corazón mismo del Evangelio está la doctrina de la redención. Ese es central. Si no hay redención, no hay Evangelio. Hoy en día existen unos cristianos que se hacen llamar liberales que niegan la redención. Eso quiere decir que lo que predican no es el Evangelio. Nosotros podemos tener diferencia con otras iglesias, pero hay diferencias que no son negociables. Y esa no es negociable. Si no hay redención, no hay Evangelio. El liberalismo teológico no cree en la redención, así que ellos no creen en el Evangelio. Pero Pablo está aquí hablando de siervo porque eso hace parte de la redención. Mis hermanos, desde la caída del hombre, pues nosotros vemos que la Biblia dice que el hombre es pecador, que el hombre está destituido de la gloria de Dios, que es esclavo del pecado. Y Cristo vino a la cruz a morir para pagar por nuestros pecados, para liberarnos precisamente de esa esclavitud, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo, porque ha preparado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y si usted está escuchando hoy el Evangelio y no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, le digo que usted está en sus pecados y que necesita hoy poner su fe en Jesús. Reconozca que sus pecados le llevan al infierno, que usted no se puede salvar a sí mismo y que necesita la obra perfecta del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, que necesita un Salvador. Ponga su fe en Jesús y arrepiéntase de sus pecados. Ese es el Evangelio. Ahora, la palabra redención la podemos entender también en dos sentidos básicos. ¿Cuáles son esos sentidos? Primeramente, la palabra redención habla de un rescate. ¿Habla de un qué? Rescate. ¿Qué quiere decir redención? Rescate. ¿Y de qué está hablando esa palabra cuando dice rescate? Pues la redención es el rescate del hombre que está esclavo del pecado y de sus consecuencias. El hombre está esclavo y es víctima de sus propias obras pecaminosas, tiene que vivir enredado en esas consecuencias. Así que la redención es una bendición en la cual el creyente, la persona que está en pecado y pone su fe en Jesús, es rescatada de esa condición. Y es así como la redención es una bendición. La redención es una ¿qué? Cuando hablamos de redención, estamos hablando de una bendición que incluye muchos beneficios. Por ejemplo, la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación, la libertad de la maldición de la ley, la adopción dentro de la familia de Dios, la liberación de la esclavitud del pecado, la paz con Dios, la morada permanente del Espíritu Santo. Muchos son los beneficios de la redención. Ser redimido es ser perdonado, ser santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado, reconciliado. Es maravillosa la redención, ¿cierto? Pero también la palabra redención significa compra. Y eso nos habla de la forma en que se efectuó el rescate. La compra es la forma en que se efectuó el rescate. La Biblia nos enseña que esa redención
es en referencia al pago de la libertad de un esclavo. Se usa en referencia al pago de la liberación o de la libertad de un esclavo. Así se usa en la Biblia la palabra de redención. Cuando alguien iba y sacaba un esclavo de su condición, le pagaba por él, lo compraba y lo libraba de ese mal dueño que tenía. Eso es redención. Y en la Biblia pues vemos que nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo pagó por nuestro rescate el precio. La Biblia dice cuál fue el precio. A ver, ¿cuál fue el precio? ¿Recuerdan? La sangre de Cristo. Así dice la Biblia. El precio que se pagó fue la sangre de Cristo, su muerte en la cruz. Eso quiere decir no solo que ya no somos esclavos del pecado, sino que también quiere decir que ahora tenemos un nuevo dueño. El que pagó por el esclavo es el nuevo dueño. Y entonces podemos decir que ya no somos esclavos del mundo, del pecado, de Satanás, pero sí somos esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Y es en ese sentido también que Pablo se presenta como ¿qué? Esclavo de Jesucristo. Decir que somos redimidos es decir que tenemos muchos beneficios, pero también que hemos sido comprados por precio, que tenemos un Señor, que somos sus doulos, es decir, sus esclavos por amor. Primera a los Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo y nuestro espíritu? De Dios. Entonces miren cómo la palabra redención tiene dos sentidos. Uno en el que usted puede decir, soy bendecido con la redención, pero en el otro sentido usted tiene que decir, yo he sido redimido, por tanto tengo un dueño y soy un esclavo. Si usted realmente es creyente, usted tiene alguien que sí le dice cómo debe vivir y que sí le dice qué es lo que puede o no puede hacer. Si usted es de lo que decía, a mí nadie me dice lo que debo hacer, pues lo siento, si usted es cristiano, sí tiene quien le diga, ¿cierto? Sí tiene quien le diga lo que usted tiene que hacer, cómo debe vivir. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Tito 2, 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate, esa palabra es la de redención, por nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio a sí mismo para redimirnos, para rescatar un pueblo para sí mismo. ¿Celoso de qué? Celoso de buenas obras. Miren lo que es ser redimido. Ahora, el sometimiento al señorío de Cristo en la vida práctica de una persona es característica indispensable de la verdadera conversión. El sometimiento al señorío de Cristo en la vida práctica de una persona es característica indispensable de la verdadera conversión. Y una vida que no se somete a su señorío es evidencia de hipocresía religiosa. Miren cómo funciona la cosa. Así que yo puedo decir que soy cristiano, puedo decir que soy nacido de nuevo y todo lo que usted quiera, pero si su vida es contraria a lo que Dios dice, pues seguramente usted no ha sido salvo. Si su vida, si usted vive sin Cristo, si no le interesa a Dios, si no le interesa la doctrina, si no le interesa la Biblia, si no le interesa Cristo, seguramente usted no ha sido salvo. Porque la persona que ha sido salva tiene un Señor, quiere conocer su voluntad, cada día persevera. Sí, somos pecadores, ¿o no? Somos pecadores, pero todos los días estamos siendo santificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta no es qué es lo que usted profesa, sino la pregunta es si su vida manifiesta fe en el Señor Jesucristo. No es lo que usted profesa, porque cualquiera puede decir que es cristiano, pero es si su vida manifiesta realmente que Jesucristo es su Señor. Amén. La segunda verdad que vemos en estos versículos es que no vivimos para nosotros. No vivimos para nosotros. No vivimos para nosotros. No vivo para mí.
No vivimos para nosotros mismos. Mis hermanos, lo próximo que vemos allí es que Pablo identifica a los receptores de la carta. Como podemos ver en esta carta, Pablo se dirige a la iglesia de Filipos, una congregación por la que el apóstol tiene un afecto especial. Recordemos que esa fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. Fue la primera, cuando pasó a Europa, a donde llegó fue allí, a Filipos. Y esa fue la primera congregación en Europa. Hechos 16:11 nos habla acerca de esta iglesia. Yo les invito a que leamos hasta el versículo 15 para que nos empapemos un poco de lo que pasó y de cuál iglesia es que estamos hablando. Hechos 16:11 al 15 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samocracia, y en el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Imagínense ustedes cómo sería eso, ¿no? Que dice, y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo sería la insistencia de esta mujer, no? Entonces allí vemos cómo comienza esta iglesia, ¿no? Ellos llegan a Filipos, empiezan a predicar. Obviamente ellos se unían primero a los judíos, y a los judíos les predicaban. Las sinagogas se reunían en casas, en los lugares donde no se podían casas, lo que hacían era en un río, en algún lugar cercano, y parece ser que este era el caso de Filipos. Ellos fueron y se reunieron allí cerca a un río, y lo que hacen es predicar el evangelio. La primera mujer que cree allí se llama ¿cómo? Lidia. Y esta mujer cree y se bautiza con toda su casa. ¿Qué dice el texto? ¿Que sacó a los niños menores para que no se bautizaran? No, dice que se bautizó ¿con quién? Con toda su casa. Y el asunto, mis hermanos, es que allí empieza la iglesia de Filipos. Luego nosotros vemos, si siguiéramos leyendo la historia, vemos que aparte de Lidia, porque Lidia se convierte, se bautiza con toda su casa, pero luego muestra el libro de los Hechos que Pablo sigue predicando, y hay una mujer con espíritu de adivinación que empieza a decir: Pablo es el hombre, el ungido de Dios. ¿Recuerdan? Y Pablo se voltea y reprende ese demonio que está en esta mujer, y esta mujer es liberada, pero los dueños se enojan por haberla liberado del espíritu de adivinación y los meten en la cárcel. Todo esto es la providencia de Dios, porque ahí ya tenemos una segunda persona que viene a ser parte de los que Pablo le predicó allí en Filipos. Luego ellos son encarcelados, y estando presos ellos cantaban a Dios himnos. ¿Recuerdan lo que dice? Y cuando estaban allí presos hubo el temblor, el terremoto, y entonces el carcelero se iba a matar porque sabía la pena a la que le esperaba por haber dejado escapar a los presos. Pero Pablo lo detiene y le dice: nadie se ha escapado, espérese. Y él le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice la Biblia que él cree en el Señor Jesús con toda su familia y se bautiza. Y entonces así empieza esa iglesia de Filipos. Son esos los primeros convertidos. Y leyendo esto me acordaba de nuestra iglesia, de cómo comenzamos un grupito pequeño, que teníamos un parlante de computador. ¿Recuerdan? Los que estaban en ese tiempo. Teníamos un parlante de computador, imagínense la bulla que hacíamos, ¿no? Y el asunto era que el del frente tenía un tremendo parlante, y nosotros predicábamos aquí, pero el del frente hacía un ruido terrible y no dejaba escuchar. ¿Recuerdan? Pero poco a poco Dios fue añadiendo. Así fue la iglesia de Filipos, y a medida que pasó el tiempo empezó a congregarse más personas.
parece ser que Lidia prestó su casa para que la iglesia empezara ahí, parece ser. Así que allí empezó esta iglesia y Pablo tiene un afecto especial por esa iglesia. Pasados unos años, entonces Pablo es encarcelado y la iglesia de Filipos nunca quitó el apoyo a Pablo. Otra sí, pero ella no. Ella siempre estuvo manteniendo el apoyo. Entonces Pablo iba, predicaba y la iglesia siempre le mandaba para sus necesidades. Hubo un tiempo que por alguna razón descuidaron un poco lo de mandarle a Pablo, pero volvieron a retomar. Y esta carta es el resultado precisamente de esto. Ellos envían a Epafrodito, que es un hermano de la congregación, para que le lleve una ofrenda a Pablo que está en la cárcel. Pablo recibe esa ofrenda y como respuesta les envía esta carta que estamos nosotros leyendo. Se la envía otra vez con Epafrodito, que en su afán de llevar la carta, pues contrajo una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte. Pero ese es el contexto de la carta. Pablo envía esta carta a la iglesia. Obviamente Epafrodito le había contado cómo estaba la iglesia, le había dicho cómo estaban los hermanos, y Pablo lo que hace es escribir acerca de esas situaciones, reprender lo que tiene que reprender, animar en donde tiene que animar, y eso es lo que tenemos nosotros en esta carta. Ahora, también es importante notar que Pablo escribe a la iglesia de Filipos, pero dice a los ancianos y diáconos, ¿cierto? Miren cómo esta carta sí es oficial, no es solamente amistosa. Porque es escrita por el apóstol Pablo, el pastor Timoteo, a la iglesia con los ancianos y diáconos. Es una carta oficial. Ahora, cuando dice obispos, esa palabra obispos quiere decir ancianos o pastores, porque en nuestras versiones dice obispos. Entonces, cuando hablamos de los receptores de la carta, también es importante notar que Pablo los identifica de una manera especial. ¿Cómo se refiere Pablo a ellos? ¿Cómo los qué? Los santos, ¿cierto? Los santos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así le escribe el apóstol Pablo, a todos los santos. Y cuando escuchamos la palabra santo, generalmente la asociamos a la pureza moral, ¿cierto que sí? Cuando hablamos de un santo, la gente piensa que es alguien, mejor dicho, inmaculado. Pero resulta que la palabra santo tiene dos maneras en que se enfoca en la Biblia, dos maneras en que podemos ver esa palabra en la Biblia, y la manera predominante no es precisamente la de pureza moral, sino que la palabra santo quiere decir apartado de, y esos son los creyentes. Los cristianos somos personas que hemos sido apartados de, o apartados para, hemos sido apartados del mundo, ¿cierto?, para Dios. Eso es santidad. Y la Biblia dice que nosotros fuimos elegidos para ser santos. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios. Fuimos elegidos de entre todos los hombres para ser un pueblo, ¿qué? Santo. Es decir, apartado del mundo. ¿Y apartado para quién? Para Dios. Eso quiere decir la palabra santo. Y por eso Pablo habla acerca de los santos. De aquí que encontramos en la Biblia la palabra santo no solamente para referirse a personas, sino también a cosas. Por ejemplo, en la Biblia habla de la mesa santa, ¿cierto? La mesa santa, o los panes santos. Habla de las vestiduras santas de Aarón. ¿Qué quiere decir santo entonces? Apartado. Apartados para un servicio, apartados para Dios, ¿cierto? Y eso es lo que era santidad. Nosotros, todos los que somos creyentes, ¿somos qué? Apartados para Dios. Eso es usted, eso es su vida. Y a eso es a lo que se refiere Pablo. No a que la iglesia fuera perfecta moralmente, porque nosotros en esta tierra todavía no lo somos. Y no vamos a alcanzar la perfección, sino ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve, hasta que nos glorifique con Él, ¿cierto? Entonces en esta tierra siempre vamos a tener problemas con el pecado, siempre vamos a tener una lucha. Ahora estamos en proceso de santificación, ¿cierto? Constantemente, pero aquí no vamos a alcanzar una pureza moral como la que deberíamos, sino que vamos a estar todo el tiempo luchando con el pecado. Pablo habla a los creyentes y les dice santos, y está usando esa palabra en ese sentido. El otro sentido es el de pureza moral, pero en la Biblia se utiliza más para hablar de Dios como santo, como puro moralmente, y de lo que nosotros los creyentes debemos apuntar. Nosotros dice la Biblia que debemos ser santos como Dios es
Santo. Y esa es la santificación. Cada día estamos nosotros siendo santificados, limpiando nuestro corazón, renovando nuestra mente. Y ese es el significado de la palabra iglesia. Si ustedes miran, la palabra iglesia significa los llamados afuera. Eso significa la palabra iglesia. La asamblea de los llamados afuera. ¿Afuera de qué? Del mundo, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que nosotros nos escondemos por allá donde el mundo no nos vea, no, sino que en nuestra vida práctica no militamos como el mundo, no somos como ellos, ¿cierto? No militamos en lo que milita el mundo, no hacemos lo que hace el mundo, sino que nosotros estamos llamados a vivir ¿para quién? Para Dios. Esa es la palabra iglesia. Iglesia somos los llamados afuera. Y nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar, no debe ser como el mundo, sino una manera apartada para Dios. La vida del cristiano no es para sí mismo, sino para Dios. Miren que la meta del hombre del mundo es el mismo, ¿cierto? La meta del hombre del mundo es el mismo. Sus logros, sus metas que se ha propuesto, todo lo que es él. Pero la meta del cristiano es Dios, su gloria, es su reino, es su voluntad, como aprendimos en la oración del Padre Nuestro. Una vida santa, es decir, una vida apartada a Dios y vivida en el temor del Señor, es una característica de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Si alguien ha sido salvado por la gracia de Dios, esa persona es ¿qué? Santa. Esa persona es santa. Y la tercera verdad que vemos aquí en este saludo que el apóstol Pablo resalta es la siguiente: que dependemos absolutamente de Dios. Esa es la tercera realidad que vemos en este saludo, que dependemos absolutamente de Dios. En el comienzo vimos que el hombre dice, yo no necesito a Dios, pero Pablo dice que nosotros, todos los hombres, dependemos absolutamente de Dios. Lo último que hace el apóstol en estos versículos es impartir a la iglesia la bendición que es característica en sus saludos. Si ustedes miran otras cartas, él también usa un saludo similar. Él dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo que hace el apóstol con esta bendición es algo que es muy curioso y muy adecuado para la iglesia. Recordemos que en la iglesia habían dos clases de personas: los judíos y los gentiles, ¿no? O Pablo decía los judíos y los griegos, porque recuerden que la mayoría de todos los que vivían en aquel lugar donde él estaba predicando en este lugar eran los griegos. Ellos eran griegos, los filipenses. Entonces, Pablo lo que hace es tomar el saludo habitual del judío. ¿Recuerdan cuál es el saludo habitual del judío? Shalom. ¿Qué significa? Paz. Él tomó el saludo de los judíos y el saludo de los griegos, que era gracia. Todas las cartas de los griegos empezaban con la palabra gracia. Y él toma esos dos saludos y lo que hace es unirlos, y en sus cartas saludaba ¿cómo? Gracia y paz, ¿cierto? Gracia y paz. Y es importante que miremos un poco lo que es ese saludo, lo que significa. El saludo griego con el que se iniciaban habitualmente las cartas, se usaba la expresión gracia, que es un término que significa favor. ¿Qué significa gracia? Favor. La gracia significa favor. Ahora, pónganle mucha atención a esto, porque favor no es una palabra que no simplemente se llama favor, sino que ella transmite algo que es una expresión de gozo y placer en el favor. Gozo y placer en el favor, de luminosidad y belleza, ¿cierto? Entonces miren lo que es la palabra gracia. Miren, nosotros aquí a veces la usamos solamente cuando no la usamos en el sentido bíblico. Generalmente la gente usa la palabra gracia para hablar de algo chistoso en nuestro contexto, porque es algo que produce alegría, que produce risa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de algo gracioso, para nosotros estamos hablando de algo que es chistoso, ¿no? Para nuestra cultura. Sin embargo, cuando la Biblia habla de gracias, sí, habla acerca de favor, ¿cierto? Y para los cristianos, un favor especial. ¿Cuál? ¿El favor de quién? De Dios. Pero el favor de Dios no
obtenido por nosotros mismos, sino el favor de Dios obtenido por la obra ¿de quién? De Cristo. Por eso decimos que la gracia es el favor, ¿qué? No merecido. No merecido por nosotros, pero sí merecido por Cristo, ¿cierto? Y esa es la manera en que usamos la palabra gracia. Por eso, en algunos libros, por ejemplo, de teología, usted lee la palabra gracioso y no está hablando de algo chistoso, está hablando de algo de gracia. De gracia. Gracioso quiere decir que tiene gracia, que tiene luz, que tiene gozo, placer, que tiene favor. Es lo que quiere decir esa expresión. Obviamente para nosotros creyentes habla acerca de la redención que tenemos en Cristo, del favor que tenemos por la obra del Salvador y obviamente que eso cobra un sentido más hermoso para la palabra gracia. Porque la palabra gracia es gozo, es paz, es todas estas cosas en el Señor Jesucristo. Entonces para nosotros eso es la gracia. Así que el gozo y el placer, la luminosidad y belleza que expresa esa palabra en los creyentes toma un mayor sentido, un sentido redentor, glorioso y eterno. Y entonces cuando Pablo está diciendo gracia a los creyentes, que se está deseando que la gracia de Dios esté con ustedes, ¿no? Que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que su alegría, su luminosidad, todas esas cosas que significa gracia, esté con ustedes. Gracia. Y también usa el saludo judío, que es shalom, que es paz. Obviamente aquí en esta carta no está en hebreo, que sería shalom, sino que está en griego. En griego ese término es eirene, así se escribe por lo menos eirene, que es la forma en que ellos dicen paz, los griegos. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí podemos escuchar de pronto el nombre Irene, ¿cierto? De la mujer que es Irene. Irene viene precisamente de esa palabra griega y significa la que lleva paz. Eso significa Irene. Porque los griegos usaban esa palabra para hablar de la paz. Entonces, el saludo de Pablo es acerca de la paz, pero esa paz que aquí vemos en esta palabra es una palabra muy importante porque esa palabra paz nos habla de unidad, de reconciliación para tener unidad. Y miren lo hermoso, porque eso es lo que necesita la iglesia de Filipos. Recordemos que la iglesia de Filipos estaba llenando de orgullo, que habían contiendas entre ellos, divisiones, y la palabra que usa el apóstol Pablo es paz, que haya paz entre ustedes. Ahora, nosotros sabemos que la paz con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, se logra primeramente teniendo una paz ¿con quién? Con Dios. Primero se tiene paz con Dios y luego sí paz con nuestros prójimos, con nosotros mismos. Primero debe haber paz con Dios. ¿Y cómo se logra la verdadera paz con Dios? Por medio del Evangelio, no hay de otra, ¿cierto? El Evangelio es el único que puede traer paz. Entonces, esa es la paz que está deseando Pablo para su iglesia. La paz de Dios que puede renovar su relación con Dios, pero también renovar su relación como hermanos. Ese es el saludo de Pablo. Pero Pablo no solamente da la bendición, sino que dice de dónde proviene. ¿De quién proviene esa paz y esa gracia? ¿Qué dice? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente la Biblia dice que todas las bendiciones que son realmente bendición para el hombre provienen ¿de quién? De Dios. ¿Recuerdan Santiago que dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto ¿de quién? Del Padre de las luces. Así que Pablo dice es la paz y la gracia que provienen de Dios y también del Señor Jesucristo. ¿Por qué nombra el Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es el medio por el cual tenemos esa bendición de la gracia y la paz. Solamente por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el hombre puede tener gozo, puede tener paz, puede tener el placer verdadero y puede tener esa gracia y favor de Dios. Amén. Así que esa es la realidad del hombre. El hombre depende absolutamente de Dios, mis hermanos. Toda bendición que el hombre tiene depende de Dios, aún la de los ateos. La Biblia dice que es Dios el que hace salir su sol sobre buenos. La Biblia dice que es porque Dios quiere que hay lluvia. Hace unos días en Bogotá estábamos en una sequía que hizo que empezara a haber un racionamiento de agua, ¿cierto?
Y cuando pasó eso empezamos a orar, Señor, Dios mío, envía agua, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el agua la envía Dios. Es de Él que vienen todas nuestras bendiciones. Así que el hombre depende de Dios. El hombre depende de Dios. Créalo o no lo crea, acéptelo o no lo acepte, todos los hombres dependemos absolutamente ¿de quién? De Dios. Amén. Así que mis hermanos, como hemos podido ver en este estudio de los primeros versículos de esta carta, desde el saludo el apóstol Pablo está combatiendo el orgullo que se estaba filtrando en la iglesia de los filipenses y lo hace recordándole a los creyentes de Filipos que Dios es el dueño, el Señor y el sustentador, que los creyentes no somos señores sino siervos, ¿cierto? Que no vivimos para nosotros mismos sino para el Señor y que dependemos absolutamente ¿de quién? De Dios. Amén. Si vivimos conscientes de esas realidades, mis hermanos, pues no tendremos una actitud de orgullo, de soberbia, sino de amor. No tendremos una actitud de egoísmo, sino de compartir, ¿cierto? No tendremos esa autosuficiencia, ese pensamiento de autosuficiencia, sino tendremos una sana dependencia de Dios, que es nuestro Señor y nuestro sustentador. Amén. Así que, mis hermanos, yo les pido que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos al Señor que nos permita vivir de esta manera que nos está enseñando el apóstol Pablo y que en medio de nosotros haya amor, haya humildad, haya unidad y que nos libre del orgullo, la contienda y la división. Amén. Oremos. Señor amado, gracias te damos por esta palabra que tú nos das, Señor. Reconocemos que nuestro corazón es orgulloso, que nuestro corazón es soberbio. Reconocemos que muchas veces no vivimos como si tú fueras el Señor y eso es pecado. Perdónanos cuando hemos violado tus mandamientos, cuando no hemos hecho conforme a tu palabra. Reconocemos que muchas veces queremos ser independientes y no dependientes de ti. Reconocemos que muchas veces nosotros somos obstinados y queremos terminar saliéndonos con la nuestra. Perdónanos, Señor, limpia nuestro corazón y ayúdanos, Señor, que haya ese amor en nuestro corazón, esa humildad y esa unidad. Padre, líbranos de nuestros pecados, líbranos de la soberbia, de negarte a ti como Señor, de negarte como dueño, de negarte como sustentador y ayúdanos a vivir para tu gloria. Rogamos para que en medio de esta iglesia, de nuestros hogares, de las parejas, Señor, que hacen parte de esta congregación, de la relación de los padres y los hijos, de todas nuestras relaciones pueda haber este amor, esta unidad, pueda haber ese gozo que viene solamente de someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.